Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto que nos acompañen en este nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un viaje al pasado, literalmente a los cimientos de nuestra sociedad. Vamos a desentrañar cómo los primeros grupos de humanos construyeron todo este andamiaje de la civilización moderna y del Estado tal como lo conocemos. Y bueno, todo este gran relato comienza con lo que podríamos llamar un golpe de suerte geográfico. Imagínense por un momento la zona que está justo entre los caudalosos ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak. A este oasis histórico lo conocemos como el creciente fértil. O sea, fueron estas condiciones geográficas excepcionales las que le dieron a la humanidad el empujón para dar su mayor salto, dejar de ir por ahí persiguiendo la comida como nómadas, para finalmente establecerse, echar raíces y ver cómo los alimentos crecían directamente de la tierra. Para entender mejor todo esto, vamos a dividir este recorrido en 6 puntos clave: la geografía y el reto del agua, las ciudades-estado de los sumerios, el primer imperio con los acadios, la ley escrita en Babilonia, el poder militar de los asirios y, finalmente, el tremendo legado social y político que nos dejaron. Arrancamos entonces con nuestra primera parada: la geografía y el gigantesco desafío del agua. Piénsenlo así. A diferencia de otros ríos en el mundo, las crecidas del Tigris y el Éufrates eran súper violentas y, peor aún, totalmente impredecibles. Entonces, para no terminar ahogados o morir de hambre, las primeras comunidades no tuvieron otra opción más que organizarse en serio para construir enormes redes de canales y diques. Y claro, un proyecto de ingeniería de ese calibre a la fuerza requiere dirección y liderazgo. Es fascinante ver cómo la pura y dura necesidad de sobrevivir al agua fue literalmente lo que dio a luz a las primeras formas de gobierno. Y esto nos lleva al año 4000 a.C. aproximadamente. Toda esta presión por organizarse provocó un estallido demográfico impresionante. O sea, ya no estamos hablando de pequeñas aldeitas agrícolas con herramientas de piedra, para nada. Estamos viendo el nacimiento de las primeras verdaderas metrópolis del mundo. Lugares con trabajos súper especializados y una arquitectura monumental como la famosísima ciudad de Uruk. Es que, si lo miramos en perspectiva, estamos hablando de un periodo de tiempo brutal. Fue una evolución constante, milenio tras milenio, desde que empezaron apilando barro en asentamientos básicos hasta llegar a una complejidad altísima, un proceso que culminó mucho después con la conquista del Imperio Persa ya por el año 539 a.C. Pasemos a nuestro segundo punto: los sumerios y sus famosas ciudades-estado. El primer gran experimento político de la humanidad lo armaron precisamente los sumerios. ¿Y cómo lo hicieron? A través de estas ciudades-estado. Básicamente cada ciudad era como un pequeño país, un universo independiente, con su propio gobierno, su propio ejército y, por supuesto, su dios protector local. Pero claro, tener centros de poder tan pegados unos de otros y compitiendo por recursos limitados trajo una consecuencia inevitable: una competencia brutal y guerras casi constantes por controlar el agua y las mejores tierras de cultivo. Ahora, el motor económico que mantenía vivas a estas ciudades dependía de 3 grandes engranajes: la agricultura con sistemas de riego, un comercio regional súper activo y, como mencionamos, la mano de obra especializada. Y aquí les doy un dato interesantísimo. Los majestuosos templos no eran solo lugares para ir a rezar. En realidad, funcionaban casi como los Wall Streets de la época. Eran los verdaderos bancos y centros financieros que movían toda la economía de la ciudad. Imagínense que manejar tanta riqueza, cosechas y comercio se volvió un dolor de cabeza logístico. Alguien tenía que llevar las cuentas de todo eso. Y es ahí, de la pura necesidad burocrática, de donde nace la famosísima escritura cuneiforme. Al principio no la inventaron para escribir poemas románticos, no. Era literalmente el Excel del mundo antiguo, una herramienta para hacer inventarios y recibos. Ya con el paso de los siglos, esa misma herramienta fue evolucionando y la usaron para redactar leyes, relatar mitos épicos y registrar la historia misma. Una verdadera revolución. Lo que nos lleva al tercer capítulo de este recorrido: los acadios y el nacimiento del primer imperio. Bueno, como había tantas guerras entre las ciudades sumerias, el escenario quedó perfecto para que surgiera un líder fuerte que pusiera orden. Y ese fue Sargón de Akkad. Este personaje dio un salto político que cambiaría todo, fundando el primer imperio verdadero de la historia. Su gran innovación: centralizar el poder. En lugar de tener ciudades peleando, Sargón puso a gobernadores regionales de confianza, armó el primer ejército permanente y logró lo impensable: unificar a un montón de culturas diferentes bajo un solo mando central. Avanzamos al punto 4. Babilonia y la llegada de la ley escrita.
Aunque el imperio acadio terminó colapsando tiempo después por rebeliones y crisis económicas, la rueda de la evolución política siguió girando. Y cuando llegamos a Babilonia, especialmente con el famoso rey Hammurabi, las reglas del juego cambian por completo. Hammurabi se dio cuenta de algo clave. Ya no podías gobernar solo a punta de espada o metiendo miedo. Se necesitaba algo más permanente y estructurado. Y así es como el Estado comienza a regirse mediante leyes públicas, escritas y visibles para todos. Fue, literalmente, el nacimiento de la justicia institucionalizada en piedra. Ahora entramos a la sección 5, los asirios y su implacable poder militar. Después de la era de las leyes de Babilonia, el péndulo político se fue hacia el otro extremo, regresando a la fuerza bruta pero a una escala sin precedentes. Los asirios crearon una verdadera máquina de guerra, construyeron un estado hipermilitarizado, con un ejército 100% profesional y controlaban sus provincias usando el terror sistemático como estrategia. O sea, asustaban a los demás para que ni se les ocurriera rebelarse. Pero aquí viene la gran ironía de la historia. Mientras eran conquistadores temibles, también eran unos ávidos eruditos. Guardaron obsesivamente todo el conocimiento humano en inmensas bibliotecas, como la famosísima biblioteca de Nínive. Finalmente, llegamos a la sexta y última sección, el inmenso legado político y social de toda esta región. Si nos detenemos a analizar todo lo que hemos platicado, queda clarísimo que Mesopotamia nunca fue un concepto estático. Fue más bien como una gran carrera de relevos donde cada cultura fue entregando la estafeta con un nuevo avance político. Los sumerios nos dejaron las ciudades autónomas y la escritura. Luego, los acadios inventaron el imperio centralizado. Babilonia aportó la justicia institucional por escrito y para cerrar el ciclo los asirios perfeccionaron la organización militar a gran escala. Cada uno puso un bloque fundamental. Pero, ¿cómo se sostenía todo este gigantesco sistema a nivel social? Bueno, detrás de cada imperio había una pirámide social súper rígida. Hasta arriba estaban los reyes y sacerdotes, y en lo más bajo, lamentablemente, los esclavos. Ahora, esta jerarquía tan dura no era una simple casualidad. En un mundo rodeado de inundaciones mortales y desastres naturales impredecibles, la gente estaba desesperada por encontrar algo de orden y seguridad. Esta organización social tan marcada y las estrictas creencias religiosas fueron en el fondo sus mecanismos para tratar de darle estructura a un mundo que les parecía totalmente caótico. Si damos un paso atrás y juntamos todas las piezas, la fórmula de cómo nació la civilización es casi una receta paso a paso. Primer paso, el caos geográfico de los ríos te obliga a actuar. Segundo paso, necesitas juntar a mucha gente para trabajar. Tercer paso, ese grupo necesita líderes al mando. Y el cuarto paso, ese liderazgo va escalando poco a poco hasta crear imperios inmensos con avances científicos increíbles y regidos por leyes formales. Así que el impacto real de Mesopotamia no se queda solo en que inventaron la rueda, o en la metalurgia, o en sus ruinas milenarias. Su verdadero regalo a la humanidad es algo conceptual, una idea brillante, el simple hecho de que una sociedad entera puede y debe organizarse a través de instituciones estructuradas, reglas formales y conocimiento escrito. Eso, justamente, es el ADN de lo que hoy en día llamamos Estado. Y todo esto nos deja con una reflexión final súper interesante. Si todas estas instituciones modernas nacieron en gran parte por el estrés, la necesidad y la imprevisibilidad de unos ríos antiguos, piensen en nuestros problemas de hoy. Ante retos mundiales tan fuertes como el cambio climático, la inteligencia artificial o nuestra propia geografía moderna, ¿qué nuevos y asombrosos sistemas de organización humana creen que estamos forjando sin darnos cuenta justo en este momento? Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en el próximo análisis.